estado Serena Bambas visitando restaurantes de la calle 50, advirtiendo o reiterando el llamado que, según ella planteaba en sus argumentos, a los dueños de restaurantes, de que por favor moderen los decibeles de la música en los restaurantes del sector debido a las quejas que constantemente recibe la Junta Comunal por parte de la ciudadanía. También tenemos a Rodi Rodríguez, porque Rodi Rodríguez es representante de Parque Lefebvre y este fin de semana también se dio una situación en la que en el área de Panamá Viejo, que pertenece al corregimiento de Parque Lefebvre, se dio, y de manera reiterativa, el llamado a las autoridades por parte de vecinos que viven en San Francisco y que están siendo afectados por el ruido de gente de Panamá Viejo que incluso, haciendo uso de altavoces, amenazaban a los residentes de los edificios de que si de día, si seguían llamando en el día a las autoridades, en la noche iban por la venganza y no los iban a dejar dormir, así abiertamente. Serena, bienvenida, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión el fin de semana donde se le veía incluso un tanto molesta? ¿Frustración? Sí, buenos días Álvaro, gracias por la invitación. Definitivamente el tono, bueno, para los que vieron el video y tal vez no saben lo que había pasado previamente, pudieran haber pensado que estaba un poco subido de tono, pero es que esta no es la primera vez que se les hace un llamado. Inclusive antes de que yo fuera representante, hay múltiples denuncias. Hasta allá en ese lugar particularmente hay sanciones. Para las personas que están escuchando, el terreno específicamente del que estamos hablando es donde están todos los locales, restaurantes, bares enfrente de la iglesia de Guadalupe. Lo que pasa es que San Francisco creció tan rápido, es una zona mixta, que muchos de estos restaurantes que se establecieron ahí, algunos no cumplen con los parámetros debidos para que los decibeles de la música que colocan no traspasen a los residentes. Y esto ha sido algo de muchos años. Entonces, realmente eso fue, digamos que un llamado de atención, porque al final del día realmente yo respondo a los residentes de San Francisco. Sin embargo, quiero reiterar que yo estoy haciendo constantes actividades en varios restaurantes de la localidad en nuestro proyecto Noches Culturales, pero en ningún momento yo pudiera tan siquiera ofrecerles ese proyecto a ellos porque sería como una falta de respeto a los residentes que tanto se quejan y denuncian sobre el ruido. Entonces, ese llamado de atención fue respaldado por el municipio que ya tiene el registro, hemos hecho varias inspecciones y la verdad yo creo que sí se puede tener un balance entre los empresarios, las empresas, los restaurantes y los residentes, porque muchos de esos restaurantes no cumplen con los permisos realmente, que eso es otro tema que quiero tocar más adelante, pero también el hecho de que cuando llegas ahí no se puede ni siquiera conversar por el ruido que tienen tan alto. Entonces hemos hecho este llamado a atención y bueno, la situación también no solamente es en San Francisco, como dijiste, se extiende a otros lugares que cuando hay calles que son las calles que diferencian los corregimientos, como lo que es el caso de lo que pasa en Parque Lefebvre, que al final afecta a nuestros residentes de San Francisco. Nosotros como concejales y representantes, que al final somos colegas y nos topamos todas las semanas en el Consejo Municipal, estamos trabajando en conjunto para que podamos llegar a un acuerdo y muchas de estas veces hay que hacer intervenciones comunitarias y mediaciones comunitarias que son bastante, digamos, que tienen muchos pasos y hay que hacerlas con muchas precauciones porque son también personas con diferentes pensamientos. Y al final del día lo que queremos es que todo el mundo se lleve bien y que no haya un problema más adelante, pero lo que tú decías, por ejemplo, lo de las amenazas, no solamente lo recibimos por parte en la calle Parque Lefebvre, sino que cada vez que nosotros entramos a barrios populares,
a explicarles que no tienen que tener una fiesta con los decibeles arriba y que prácticamente no puedas escucharte a ti mismo, tenemos que empezar a hablar de una educación cultural que carece no solamente San Francisco, que carece el panameño. Tenemos una sazón de hablar alto, nos gusta hablar alto, o sea, es parte como de digamos, nuestro encanto, pero si vamos realmente a la parte de convivencia, es hora que entendamos que hay que hacer un avance porque la ciudad va a seguir creciendo, las ciudades siguen creciendo y tenemos que hacer un puente que conecte y que todos puedan vivir en paz. Mira, yo precisamente he estado en este tema luego de ver lo que pasó el fin de semana con el ruido y demás. Y decía, y le pido a Roy que encienda la cámara, y decía que la sociedad panameña se da una situación o situaciones que ya vemos como algo normal y que creo que vale la pena que ustedes, los representantes de corregimiento, los alcaldes y las diferentes organizaciones e instituciones se metan de lleno en este tema si queremos vivir en una sociedad civilizada. Aquí estamos hablando del ruido excesivo de día o de noche que afecta al vecindario. Aquí estamos hablando de personas que fuman sin tomar en cuenta que el humo y el olor del cigarrillo entran en las casas o apartamentos del vecino. Aquí estamos hablando de escupir en la calle o en las aceras como algo normal, de arrojar chicles en las calles y las aceras, pegar chicles en paredes, debajo de las sillas y mesas. Es algo común en el panameño. Arrojar basura en las calles, sacar a pasear a los perros y no llevar bolsas para recoger el excremento de los animales. Aquí estamos hablando de no educar con amor a los perros para que sepan cómo comportarse, tanto de día como de noche, como socializar, y es algo que puede lograrse fácilmente. Además, como ya no aguanto más a ese perro que tengo en casa, que al principio supuestamente lo amaba, lo abandono en la calle a la suerte de Dios, y por eso es que vemos la cantidad de perros que andan por ahí circulando. El tema de no disponer de la basura de tu casa o apartamento de manera correcta y tiramos la basura como sea. El tema de colgar zapatos, chancletas, zapatillas en los cables del tendido eléctrico. Eso lo vemos en muchos barrios, Parque Lefebvre, lo vemos en San Francisco, lo vemos en Río Abajo, lo vemos en muchas comunidades. Y después de carnavales ni se diga, rayar los baños, las paradas, los buses, las sillas de las escuelas, de los coliseos deportivos, orinar en cualquier lado sin tener un problema de salud, que por lo menos si tienes un problema de salud se te permite, porque tienes una autorización del médico. Estas son solo algunas conductas que vemos a diario en diferentes sectores del país y que fácilmente, si todos pusiéramos un poco de voluntad, podemos corregir sin tener que llegar a multas o sanciones. Pero a veces se tiene que llegar a multas y sanciones porque la gente no hace caso, Serena. Así es, y cuando se le toca el bolsillo al panameño, resulta que ahí es donde piensa más de una o dos veces de hacer ese comportamiento. Y lastimosamente todos esos ejemplos que tú diste, Álvaro, es de una cultura de juega vivo, donde nos reconocen en varios lugares del país como una cultura, bueno, es así, y realmente el panameño es mucho más que eso, somos un país maravilloso que a veces por esos comportamientos se puede opacar. Y cuando hablamos de multas, sí me gustaría como entrar un poquito más en detalle de cuáles van a ser los siguientes pasos a nivel de los gobiernos locales y de decretos municipales acuerdos municipales que se van a presentar, y precisamente es el hecho de modificar cuáles son los tiempos de sanción, cómo se va a sancionar y cómo se van a modificar las multas de las sanciones. Sin embargo, esto sí se va a hacer con un acompañamiento de la educación, sobre todo cultural, y del servicio al cliente, porque una cosa es, tú no puedes solamente sancionar y esperar que las cosas avancen, porque no es que queremos reprimir, sino que tenemos que hacerlo a la par, precisamente por la manera de comportarse de nuestro pueblo. O sea, nosotros realmente pareciera que ese es como el modus operandi que más funciona. Mientras tenemos que cambiar culturalmente, a la misma vez se tienen que tener las sanciones para que sea un poco más, digamos la palabra, como más disciplinario. Entonces, igual, para los que pudieron escuchar las palabras también del alcalde, él está totalmente de acuerdo con esta situación porque no solamente ocurre en San Francisco, en los 26 corregimientos
hay denuncias de muchas barriadas que no pueden dormir, y tienen este pensamiento de mejor pedir perdón que pedir permiso. Y muchos de estos lugares no tienen sus permisos al día, ni siquiera los permisos de los bomberos. Realmente o sea, sobrepasa todas las extravagancias, y eso es lo que estamos tratando de buscar con estos nuevos acuerdos que se van a presentar, que los vamos a estar explicando. Y bueno, reiteradamente explicarle a los residentes que un restaurante sí puede funcionar y un bar puede funcionar sin tener que estar molestando a los residentes, porque ya lo hay. Hay ejemplos en San Francisco de restaurantes y bares que tienen años en San Francisco y nunca han causado problemas. Entonces, también es la estructura de cómo tú montas el restaurante. Nosotros también le ofrecimos ayuda para llevar una inspección de un ingeniero de sonido, porque muchas veces tal vez la persona, el emprendedor que está abriendo su negocio, sabe, por ejemplo, cocinar una hamburguesa, pero tal vez no sabe dónde poner la bocina para que no rebote el ruido. Entonces hay muchas maneras de buscar soluciones, pero sí nos hemos tenido que ver en la tarea tediosa, porque al final a nadie le gusta tener que hacer eso, de ir a hacer un llamado de atención. Que bueno, pues que se viralizó y la mayoría de la gente apoyó, porque Álvaro, esto está en todo el país tiene el mismo problema, por eso es que las personas lo sintieron como algo, como una causa del corregimiento de ellos también, precisamente porque viven lo mismo. Tu experiencia, Rodi, también el fin de semana. Muy buenos días, Álvaro, y igual, salud, Serena. Definitivamente lo que se ha visto este fin de semana son eventos que hemos venido atacando desde el día 1. Todos los fines de semana recibimos reportes, sea de discotecas o de fiestas clandestinas. Lo normal es que iba solamente la policía, y esto cambió. Ahora, el fin de semana, pues logramos que también fueran los inspectores municipales, algo que desde el inicio estuve mencionando en el Consejo. No tenemos suficientes inspectores municipales, y cuando se hace el llamado, pues no estaban allí y ya pasaba el evento. Esta vez la policía fue 2 veces. Como bien lo viste en el video, amenazaron a los vecinos, pero es que desde la noche anterior estaban llamando a la policía. Y en ese momento pues me logran contactar, les pido que vayan también los inspectores municipales, y ya pues hacen un alto al ruido excesivo. Pudo dormir las personas en paz, pero la noche anterior nadie pudo dormir prácticamente. Entonces, este son el tipo de prácticas que se dan porque no hay un control y tampoco sanciones, como bien lo mencionaba Serena. El proceso es un poco largo, tedioso. Los comercios aplican lo que serían reconsideraciones, apelaciones, hasta que se llegue a una sanción. Y ya cuando esto ocurre, entonces el municipio puede solicitar incluso el cierre del negocio para que el MISI pues le quite ese permiso. Sin embargo, pasa mucho, y hasta que no llega el inspector y recaba toda la información, pues esto no avanza. Nosotros ya hemos enviado informes con el inspector municipal de la zona para que comercios que no tienen ni siquiera los permisos sean tramitados, multados o se pongan al día, subsanen. Pero esto a la fecha todavía no hemos tenido respuesta, y ya va más de 30 días, por ejemplo. También sabemos que hay otros locales que están haciendo mal uso de sus espacios, que son talleres que se convierten luego en discotecas, etcétera. Pero le pido a los ciudadanos, nosotros no somos adivinos, no podemos estar en todas partes, tienen que poner la denuncia. A veces también hay una desconfianza, el ciudadano siente que va a haber una represalia. No, pongan las denuncias, que lo más importante es que podamos tener esa información para que las autoridades empiecen a accionar y se acerquen y hagan los controles de ruido, y posteriormente pues las sanciones si son necesarias. Como dice Serena, esto es una sana convivencia que queremos tener en la ciudad, pero hay una cultura de muchos años en la que no pasa nada, y por eso las personas han sentido que pueden hacer lo que quieran, tanto en la servidumbre cuando se toman los espacios. Como bien mencionaste, tengo muchas quejas de los parques donde las personas no llevan bolsas para recoger las heces de sus mascotas, y eso es una falta de respeto a todos los que estamos. Entonces, al final es sana convivencia, no se quiere llegar a las sanciones. Sin embargo, parece ser que tiene que haber este tipo de antecedentes para que las personas realmente tomen conciencia. También, a ver, el tema de la proliferación de pequeños restaurantes en plazas. Yo no sé quién vigila esto, porque
eh, en cada esquina estamos viendo pequeñitos restaurantes que se instalan principalmente en horas de la noche, después de las 7 de la noche. ¿Ustedes están viendo esto? Lo hemos Bien. estado viendo Ujú. tanto en el corregimiento de Parque Lefebvre y San Francisco, y creo que en todas partes también. Bellavista. Vista. Lo que pasa es que muchos de los permisos también se habían otorgado en los quinquenios pasados y se otorgaron de manera incorrecta. Entonces ahora nosotros estamos volviendo a hacer la recopilación de los permisos para ver quién está incumpliendo. Y sí le hemos avisado al municipio que también nos apoya en que hay que hacer una inspección nuevamente de quién no tiene los permisos, porque les digo, hay personas que no tienen ni los permisos de los bomberos. Entonces, al momento de digitalizar y avanzar en el procedimiento y acortarlo, también ayuda a que las personas tengan sus permisos en orden, porque uno de los problemas también es que a veces demora tanto sacar un permiso y hay que ir a tantos lugares y se duplican los esfuerzos en varias instituciones que muchas de las personas dicen, no puedo costear que me demore 5 meses abrir el restaurante si yo tengo esta cantidad de dinero. Entonces, hay muchos ajustes que hay que hacer interinstitucionalmente. Mira, yo tengo una duda razonable ahí, Álvaro, porque de hecho ya le informé a Francois, quien está encargado de la parte de microempresarios también debajo de su dirección, porque tengo dudas de que muchos de esos comercios que se instalan sobre la vía España, en Parque Lefebvre, en Carrasquilla, y te vas, ¿verdad? Toda la ruta, se van activando puestitos. Tengo la duda de que algunos usan incluso las paradas para poner sus establecimientos y eso no es legal. Entonces, tenemos que revisar tanto con el municipio, el MISI, el MINSA, que todos cumplan, porque es una competencia desleal a los que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, hay que regular, hay que verificar, no estamos en contra del emprendimiento, claro que no, al contrario, promovemos eso, pero de manera responsable. Entonces, es importante, lo que mencionaba al inicio, más inspectores municipales nos va a garantizar de que podamos poner orden tanto en el día como en la noche, como bien lo mencionaste, espacios que se transforman, pero no sabemos si al final eso está debidamente sustentado en un permiso. Bueno, buenos días para ambos. Buen día. Los escucho ampliamente hablando del tema del ruido y de todos estos aspectos representantes. Me gustaría cualquiera de los dos pudiese valorar el rol que juega el juez de paz en las comunidades y si las propuestas que usted mencionaba, el licenciado Ambas, que van a realizar en decretos y demás normativas, van en dirección a alguna modificación justamente por la efectividad de la aplicación de las sanciones en torno al juez en la justicia comunitaria de paz. Bueno, el tema del juez de paz es muy complejo porque, como habrán escuchado en otra ocasión, no todos los corregimientos tienen jueces de paz que hacen su labor correcto. Eso es otro dilema que nos toca arreglar. En el corregimiento de San Francisco yo siempre tengo que dar como la gratitud a que pudimos lograr cambiarlo y el ex juez de paz se fue cuando empezó mi término y ahora hay un nuevo juez de paz que es muy respetuoso y que atiende muy bien, pero ese no es el caso de todos los corregimientos. Es más, la mayoría de los corregimientos de Panamá tienen jueces de paz que no están cumpliendo con las normativas, que se extralimitan de funciones o que simplemente están ausentes. Es que la figura del juez de paz tiene que corregirse, tiene que modernizarse, tiene que actualizarse. Y se va a hacer, es un proyecto que se está buscando reformar. Sin embargo, el tiempo pasa, pero el juez de paz sí puede sancionar, pero las modificaciones que nosotros queremos hacer desde el Consejo Municipal hablan de la velocidad en que se pueda sancionar. La parte de los decibeles a veces es un poco tedioso medir los decibeles porque depende a dónde te colocas, o sea, no es tan fácil sancionar solamente por decibeles porque es algo muy amplio. Entonces también lo que comentaba el representante Rodi es que muchas de estas veces pasan tiempos y ya las personas simplemente empiezan a apelar y cuando vas a ir a pagar la multa es algo tan bajo como $50 o $25 o 100 dependiendo de la amonestación y realmente eso es muy bajo. Entonces las modificaciones van en torno a cómo se va a poder, quién va a sancionar, cómo se va a sancionar, cuánto es el monto
Y también definitivamente los inspectores que tanto hemos pedido poco a poco ya están llegando, pero la verdad es que tiene que haber un inspector por corregimiento mínimo, dependiendo de qué tan grande es el corregimiento. Como ha dicho también Rodi, es algo que desde el día uno hemos estado pidiendo, y como hubo una renovación dentro del municipio, el alcalde nos ha pedido pues que tengamos un poco de paciencia, porque han tenido que muchos de los ex inspectores también caían en malas prácticas, que es algo que vemos constantemente en figuras que fiscalizan en instituciones. Los inspectores, que son los que tienen que poner las multas, o no solamente en la parte municipal, sino en el país, porque también el mismo problema estaba pasando con la ATT, que ayer estuve hablando con el director nuevo de la ATT, que me dijo que tuvo que despedir a muchos de los inspectores porque también estaban cometiendo actos que no eran correctos. Entonces, lo que nosotros debemos aquí reforzar es la carrera de administración pública, la voluntad de hacer las cosas bien y entender que al final todos estos actos de corrupción, porque no se le puede llamar otro nombre, perjudican directamente a la institucionalidad. Entonces, nosotros estamos tratando de que por lo menos este quinquenio se pueda mejorar eso y que pueda haber como un ambiente más pacífico. Estas inspecciones de las mediciones de ruido, licenciada, ¿están realizando solo los inspectores del municipio o el Ministerio de Salud también interviene y les colabora? El ministro, el MINSA debería estar también haciendo inspecciones, pero yo creo que también aquí algo que pasa es que a veces las instituciones no se dan abasto, entonces no lo ven como algo que sea tan urgente cuando realmente sí lo es. Entonces la mayoría de las inspecciones sí se están haciendo, pero con el municipio, y ya no es hasta última instancia que uno se pone intenso a que el MINSA llega, que es el mismo caso, por ejemplo, de los terrenos baldíos o donde están los puntos de donde está creciendo dengue. Hasta que uno no ponga la denuncia 1000 veces, ahí es donde vienen a sancionar. Entonces también esos son procedimientos que tenemos que mejorar, porque la burocracia a veces atrasa muchas cosas. Sí, yo quisiera añadir que, por ejemplo, el MINSA acá en mi caso, que tenemos un policentro, el policentro de Parque Lefebvre, que es uno de los más grandes de la ciudad. Acá solo hay un inspector para realizar las tareas y tenemos reiteradas denuncias de un local que vierte desechos al río, que genera ruido, que es una planta de alimentos casi industrial que se ha establecido en un área residencial. Entonces, es lo mismo que puede pasar en otros corregimientos. Si no hay suficiente personal para hacer todas las inspecciones, los comercios siguen. Además, cuando llega el inspector, dice, bueno, me apagaron las máquinas. Lo que decía Serena, es muy difícil justificar que va a poner una sanción porque tiene que medir con decibeles. Y apagan, por ejemplo, o cierran las válvulas, ya dejan de vertir los desechos. Yo mismo le he hecho llegar videos y no lo toman como una evidencia. Los vecinos también suben videos a las redes, no lo toman como una evidencia. Hay que cambiar tanto leyes como lo de la justicia de paz. Hay que empoderar más a los inspectores del MINSA, tener más recursos en esa dirección y sobre todo pues nosotros que estamos acá en el Consejo ya renovar, actualizar leyes o decretos que vienen de hace mucho tiempo. Entonces tenemos que modernizarnos si queremos un mejor país. No solamente es desearlo, tenemos que empezar a construirlo desde ya con mejores hábitos y una cultura del ciudadano responsable, responsable de tu basura, responsable de tu ruido, responsable de tus mascotas, responsable de tu hierba. Porque aquí es muy fácil y nos topamos a veces el que te dice límpiame el frente de la casa, pero eso te debe corresponder a ti. Entonces, la responsabilidad personal es lo que tiene que empezar a promoverse como ciudadanos y vamos a ir construyendo mejores corregimientos. Ok, el tema de la basura. La ciudad capital todavía se percibe como una ciudad sucia. Ni hablar de San Miguelito, que precisamente tiene ese problema y no se ha resuelto. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el mecanismo para resolver este problema? ¿La autoridad de aseo está haciendo realmente el trabajo? ¿Le está costando mucho hacerlo? ¿Debe volver a la alcaldía? ¿Qué debe pasar? Comienzo con usted, Rodi, y luego Serena. Gracias, Álvaro. Acá es un tema, yo soy creyente de la descentralización, así que considero que la alcaldía podría
y nuevamente retomar este tema con una autoridad de aseo que regule, que verifique, que fiscalice. Es un trabajo en conjunto. Esto no se resuelve solamente con las autoridades, también con la comunidad. Hay que promover el reciclaje, hay que promover el compostaje, enseñarle a la ciudadanía cuándo y cómo botar la basura. Son programas integrales en los que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero como municipalista y creyente en la descentralización, considero que somos los corregimientos, las alcaldías, los gobiernos locales, quienes debemos poner esa cuota, ¿verdad? Cada uno encargarse en sus zonas, tener centros de recolección más distribuidos, descentralizar ese tema, no solamente llegar a un vertedero, porque no es lo mismo el corregimiento cercano al vertedero que el que está a muchos kilómetros. Entonces todo eso hace ineficiente la ruta, sobrecarga el sistema, y es un modelo que ya demostró que fracasó. Entonces tenemos que cambiar el modelo. Es para mí un tema en conjunto que todos debemos poner en nuestra parte, nuestro granito de arena. Serena. Así es, esto es algo, bueno, nosotros de larga data, el país de Panamá, la ciudad de Panamá de larga data siempre ha sido conocida por tener mucha basura. Si nos vamos a la historia de la basura en Panamá, desde tiempos que estuvimos unidos con Colombia, tenemos una fama de crear mucha basura por alguna razón. No fueron hasta que empezó la construcción del canal que hubo un poquito más de orden precisamente para combatir lo que era la malaria, porque pensaban que venía desde las ratas. Ahí es donde nosotros empezamos a buscar soluciones que evidentemente no han funcionado. Muchas veces se enterraba la basura, por ejemplo, como en Costa del Este. Y hablando un poquito más de cómo podemos mejorar el sistema de recolección, es que definitivamente tienen que haber estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia sirven para varias cosas, no solamente para hacer la separación de los materiales orgánicos y no orgánicos, que al final, si realmente abrimos nuestro compás como país, eso es materia prima que se puede utilizar, y que también al dividir los desechos, nosotros estamos evitando que en el vertedero haya más gas metano, que es uno de los causantes de los olores, cambio climático, etcétera. Pero hacer estas estaciones de transferencia, ahí también se puede dividir la basura y no demora el camión tanto en llegar hasta el Cerro Patacón, porque realmente si uno saca los cálculos del kilometraje, de la gasolina, del tiempo, muchas de las zonas quedan sin recolectar porque se demoran mucho los camiones llegando al Cerro Patacón y de regreso. Además que las vías para ir al Cerro Patacón son desastrosas. Son de las pocas vías donde pasan personas, viven personas al lado del Cerro Patacón, entonces se vuelve hay una transición de la basura que es sumamente peligrosa. Hay mucho por hacer. Yo sí tengo que reconocer que el nuevo director de la autoridad de aseo, el señor Ovil, él ha estado muy pendiente. Yo trabajo mucho con limpiezas desde hace muchos años atrás y tengo que reconocer que ha sido uno de los directores que por lo menos te contesta el teléfono, te resuelve cuando hay una emergencia, y eso, las cosas buenas también hay que reconocerlas, pero él tiene un trabajo muy grande porque también es la estructura de la misma institución de la autoridad de aseo. Hay que hacer una reconstrucción, porque también hay muchas personas que están jubiladas, y etcétera. También hay una parte de las personas que hay que reestructurar. Los camiones, muchos de los camiones también están dañados. Recuérdense que el proceso de descarte y de arreglar un camión del Estado también demora años. Se puede arreglar un camión, un tornillito, pero el proceso es tan burocrático que se queda años en el taller. Entonces muchas de esas cosas se van sumando y hace que la recolección sea ineficiente. Y bueno, la parte de educación ambiental, que tenemos que seguir educando, sobre todo en la escolaridad pública, por qué es importante reciclar, por qué no se tira basura a los ríos. Y esto es algo que desde de los niños más chiquitos se tiene que hacer, y buscar mecanismos de que también el reciclaje sea algo que el ciudadano pueda sentir que se le está retribuyendo económicamente, porque en otros países también funciona así. Entonces hay muchas cosas que se pudieran hacer, pero se necesita voluntad y se necesita expertos en gestión de desechos para que puedan realmente llevar a cabo este plan.
Bueno, muchísimas gracias a ambos representantes de corregimiento, Serena Bambas de San Francisco, Rodi Rodríguez de Parque Lefebvre, por compartir con nosotros esta mañana. Vamos a un breve cambio comercial, regresamos, tenemos ya al ministro de Economía y Finanzas, Felipe